Vamos tomando asiento, vamos a arrancar la lección de hoy, la escuela dominical. Muy bien. Parecía que volvía el frío, pero de nuevo volvió un poquito el calor. ¿Vos qué decís, Timo? Bien. Que no se vaya. Bien. Así. Bien. Vamos a orar, así damos comienzo a la lección de hoy. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia que se renueva cada día. Te rogamos, Dios, que me estés ayudando a transmitir esta lección con claridad. Señor, que vos prepares mi corazón, el corazón de mis hermanos, para poder recibir lo que vos querés hablarnos, Señor. Te ruego, Dios, que después de esta lección podamos mirarte a ti y glorificarte por lo que aparece en tus escrituras, Señor. Gracias por tener el privilegio de estudiarla. Y acá estamos un día más. Rogamos por tu Espíritu Santo que nos esté ayudando, Señor. Clamamos para que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y transforme nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La lección de hoy es, como dice ahí el título, el Edén como espacio sagrado. Las lecciones pasadas estuvimos hablando con Sebastián y con Martín, nos compartían un poco sobre Génesis 1 y la creación. Cómo Dios del desorden trae orden. Cómo Dios de un espacio vacío empieza a llenar. Eso es la creación. Y el Señor, en Génesis 1, crea un espacio habitable donde ahora puede relacionarse el ser humano con su Creador, ¿no? Ese lugar en el cual el cielo y la tierra estaban unidos, es en Génesis 1. ¿Sí? Franco nos compartía un poco la cosmovisión antigua. Es interesante esto porque nos da algunos tips sobre la hermenéutica, sobre qué significa el texto, en este caso los primeros capítulos del libro de Génesis. Ahora, es interesante que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Como bien expuso Franco, hay una cosmología antigua, hay una cultura, ¿no? La Biblia se escribió a un pueblo en un tiempo, en una historia, en una cultura determinada. ¿Sí? Y a veces se hace un poco difícil poder acercarnos a cómo ellos leían o cómo ellos interpretaban. Pero es un ejercicio que tenemos que hacer. Y esto es importante porque lo que Franco nos decía es que la Biblia no fue escrita para darnos conocimiento científico. Por más que sí hay cosas que pueden coincidir, la Biblia no tiene el propósito de satisfacer nuestras curiosidades sobre la creación del mundo, de cómo fue físicamente creado. ¿Sí? Y es también al mismo tiempo interesante cómo Dios respeta la cultura en la cual interviene en ese tiempo, en ese momento determinado. Pienso, para dar un ejemplo de esto, sobre el concepto del corazón. Para los hebreos, el corazón era el centro del intelecto, era el lugar en donde las emociones y la inteligencia estaban ahí. ¿Sí? Y hoy sabemos que el corazón es el órgano que bombea la sangre. ¿Sí? No pensamos con el corazón. A veces hace difícil porque nosotros, siglo XXI, usamos esta metáfora, te amo con todo mi corazón. ¿Sí? Lo seguimos usando, pero si por ejemplo vamos a la carta de Filemón,
Pablo va a decir, en vez de corazón, va a decir entrañas. Es decir, va a decir por la gran entraña que hay. Y voy a decir, no estoy entendiendo, ¿qué significa? Y es difícil poder comprender, y por eso en el español lo traducen directamente por corazón, ¿sí? Pero esto es un ejemplo de ver que el Señor no quiere contradecir o corregir la cosmovisión que tenían en ese tiempo, ¿sí? Sino que interviene en esa cultura determinada. Que podemos al mismo tiempo afirmar que la Biblia no nos revela que el corazón es fisiológicamente el centro del intelecto. ¿Sí? Esto es un ejemplo claro a la hora después de acercarnos al texto. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando Copérnico dijo, ahora no es que todo gira alrededor de la Tierra, todo gira alrededor del Sol. Y Martín Lutero dijo, eso es herejía, y con la Biblia argumentaba lo contrario. Y hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, esto no es que tenemos que eliminar a Lutero. Lutero era una persona con mucha sabiduría y que nos dejó muchas enseñanzas, ¿sí? Pero en esto se equivocó. No podemos ir a la Biblia para argumentar cuestiones científicas, ¿sí? Por más que coincida. Por eso, cuando pensamos en Génesis 1, como un relato de los orígenes materiales, esto nos hablaba Martín, la creación se vuelve o se convierte en algo del pasado que se acabó. Entonces tenemos Génesis 1 para llenarnos de conocimiento de cómo fue creado el universo. Pero vamos a ver que Génesis 1, y ya lo estuvimos viendo en las lecciones pasadas, es mucho más profundo que eso. ¿Sí? Así que vamos ahí a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 15. Bien, dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 8 al 15. Y Dios, el Señor, plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que le había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividía en 4 ríos. Uno de ellos se llamaba Pisón y es el que rodea toda la tierra de Gilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno y allí también hay bedelio y onice. El segundo río se llamaba Gijón y es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el tercer río se llama Hiddekel o Tigris y es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si hablamos de Edén como el espacio sagrado, tenemos que preguntarnos qué era lo sagrado para el mundo antiguo. Si yo pienso en algo sagrado para mí, mi cumpleaños. Seguro el cumpleaños de algún israelita en el tiempo antiguo no era capaz que algo sagrado. Pero cuando pensamos en algo sagrado para el mundo antiguo, tenemos que pensar en los templos. Algo sagrado es igual o equivale a los templos. Y el templo era el lugar en el cual habitaba la deidad, en este caso Dios. Vamos a ver después que el templo
es un templo porque Dios está ahí. Si Dios no está ahí, no es un templo. ¿Sí? Entonces, paralelamente, si pensamos en Edén como espacio sagrado, tenemos que pensar en el Edén como un templo. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿No? Y entonces, esto nos lleva a reflexionar y pensar que el huerto del Edén no es simplemente un pedazo de jardín de Mesopotamia, hermoso, en el cual todos queremos ir a vivir allí. ¿Sí? El Edén es la figura de la presencia de Dios, es el templo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, vamos a avanzar. Quiero, en la lección de hoy, desarrollar estas dos afirmaciones. Y voy a argumentar. La primera afirmación que vamos a ver es que, lo que veníamos viendo, el templo es un mini universo. El templo refleja el universo, el cosmos. O, diciéndolo al revés, toda la creación es un templo. Y la segunda afirmación que vamos a ver al terminar es que el Edén encuentra su significado al compararlo con el lugar santísimo del templo, ¿sí? Y del tabernáculo. Así que vamos a reflexionar en estas afirmaciones. El primer argumento, acuérdense, toda la creación es un templo y el templo es figura de toda la creación. Génesis 1 del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto lo expuso Franco, ¿no? Tenemos 3 niveles, es como una casa de 3 pisos. ¿Sí? Está las aguas, está la tierra, que sale de las aguas, y está el cielo. ¿Sí? Es interesante que si, ahí puse la cita, Éxodo 25 al 31, son los capítulos, muestran cómo Dios le revela a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo. Y en Primera de Reyes, capítulo 6, habla sobre el templo. Y tiene la misma idea. Es una casa de 3 pisos. Vamos a ver el patio. A ver si tengo, creo por acá tengo una imagen. Ahí está. Este es el templo. Es una ilustración. Al igual que Génesis 1, tiene 3 pisos. Tenemos el patio, ahí donde, ¿se ve bien? Sí. Está la fuente, vieron que hay un piletón gigante. Estaba lindo para bañarse ahí. Después tenemos el lugar de sacrificio, ¿sí? Y después entramos a la parte interior. No sé si se ve bien, creo que más o menos. Donde está el sacerdote, ¿no? Ahí. Es la parte, el lugar santo. Y más adentro, que hay una figura, ¿no?, de unos querubines, tendrían que ser, es el lugar santísimo. Es decir, hay 3 niveles. Está el patio, está el lugar santo y el lugar santísimo. La creación, Génesis 1, tenemos 3 niveles. Está el cielo, la tierra y el mar. La primera afirmación, ¿cuál era? El templo refleja toda la creación y toda la creación es un templo. ¿Sí? Dice Isaías 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono, ¿sí? Y la tierra estrado de mis pies. Está relacionando la creación y el templo. Salmo 78, 69 dice, construyó su santuario, alto como los cielos, como la tierra, que él afirmó para siempre. El vínculo, templo y creación. Y dice Isaías 6, 3, dice, y se decían el uno al otro, santo, santo es el Señor
Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Si vamos al capítulo 40 de Éxodo, vemos que la misma palabra gloria es la que invade el tabernáculo. Toda la tierra está llena de su gloria. En el tabernáculo, la gloria de Dios invadía, al igual que el templo luego con Salomón. ¿Sí? Entonces, acá hay algunos indicios de este paralelo entre la creación y el templo. Acá tenemos el tabernáculo, una ilustración. Tenemos ahí lo que es el patio, después tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Se puede distinguir, ¿verdad? Los tres niveles. Bien, vamos a ver los detalles, algunos detalles. A veces cuando leemos Levítico, leemos Éxodo o vemos en Reyes las descripciones, pasamos por alto. Pero si entendemos que el templo y el tabernáculo tiene que ver con la creación, empieza a tener sentido para nosotros. ¿Sí? Lo descartamos, decimos, eso era para la religión judía del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con nosotros, tiene muchísimo que ver con nosotros. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver. En el patio, vamos primero al patio, tiene ahí lo que es donde se sacrifican los animales, el altar, ahí, al principio, ahí. Y luego tenemos como una pileta, ¿verdad? Lo mismo que estaba en el patio del templo, ¿sí? Y a ese lugar se le llama la tierra, ¿no? Podríamos tener los tres niveles. Ahí dice el patio tierra, luego tenemos el lugar santo, que es los cielos visibles, y luego el lugar santísimo, que es más allá de los cielos. Depende, no voy a entrar en detalle, pero depende de dónde delimitemos. Podemos decir que podría ser el mar, la tierra y el cielo. Pero vamos a quedarnos con esto. El patio es la tierra donde vivimos. Y hay dos elementos interesantes ahí, que es el altar y el piletón. ¿Qué significaba esto? Dice Primera de Reyes 7, 23 al 25. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo, por su borde, alrededor de unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaban sobre 12 bueyes. Esto está haciendo referencia a la primera imagen que vimos, que es del el templo, no el tabernáculo. Pero primero vino el tabernáculo, luego vino el templo. ¿Sí? 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia el parte de adentro. Este piletón, este lavatorio, se le denomina mar, ¿no? Y es interesante que hay bueyes y estaban adornados con flores. Por eso estaban en el lugar del patio, que simboliza la tierra. ¿Sí? Al mismo tiempo, no solo teníamos el mar de bronce, que era el lugar en el cual antes de hacer un sacrificio el sacerdote tenía que lavarse, y luego del sacrificio tenía que volver a lavarse, sino que tenemos el lugar del altar. ¿Y cómo se denomina el lugar del altar? Éxodo 20, 24 dice: altar de tierras harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Y sigue, ¿no? A este altar se le denomina altar de tierra. Entonces tenemos el mar y tenemos la tierra, el primer nivel. ¿Sí? A ver si tengo bien. Ahí tenemos, por eso patio tierra, tenemos el altar
que es denominado tierra, y tenemos el lavatorio, que es denominado este mar de bronce. Simboliza el primer nivel. Ahora si vamos a la parte interior del tabernáculo, vamos a ver que está el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Está dividido por un velo. No sé si lo pueden ver, el lugar santísimo, ¿sí? Y el lugar santo. Y tenemos un par de elementos ahí adentro. Está el candelero, el candelabro, allí, la menorá. Después tenemos lo que son los panes consagrados y tenemos el altar del incienso. Ahí me falta un detalle, que también está lo que es la cortina, en la cual estaban bordados querubines, ¿sí? Hay 4 elementos que vamos a ver que están en el lugar santo. Que este es el otro nivel, es decir, tenemos el patio y tenemos los cielos visibles. Vamos a avanzar. Si pensamos, por ejemplo, en el candelabro, que es la menorá, se le denomina la menorá, hay una similitud con el de Génesis. Miren, Génesis 1:14 dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Éxodo 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro y olivas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Lumbreras y lámparas es la misma palabra, ¿sí? Hay una similitud. Lo interesante es que las lámparas necesitaban del aceite, así como las lumbreras, los que estaban encargados de gobernar el cielo, necesitaban de Dios. Ahí tenemos la menorá. La menorá es ese candelabro, ¿sí? Esas velas representaban 7 que tenían que encender el sacerdote. Ahora después, si pensamos en el segundo elemento, que son las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo, dice el Salmo 104:2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Isaías 40:22, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Lugar santo, la cortina, la creación, los cielos reflejados como una cortina. Cuando el sacerdote y el pueblo de Israel estaban en el templo, estaban en el tabernáculo, les llevaba a la creación, ¿sí? Ahora, las cortinas, algunos dicen, era de azul y púrpura, pero manifestaba lo que es el cielo, cómo quedaba el cielo en un atardecer en Israel, ¿sí? El azul y púrpura. Ahora, el velo cumplía la misma función, que el firmamento, ¿sí? Una cortina en la cual teníamos que traspasar esa cortina y el lugar santísimo. Ahora vamos a ir ahí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Luego tenemos otro elemento que es el altar del incienso. Dice, y lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Por qué tenía que estar delante de la cortina? Ahí tenemos una imagen como ilustración. Porque cuando se ejecutaba el incienso, salía humo y daba esta sensación de que las nubes, tenemos el firmamento y con querubines. Y ahí, traspasando ese velo, está el lugar santísimo. Por eso tenía que estar enfrente. Daba esa imagen, esa sensación de que las nubes estaban ahí, estaba el firmamento con los querubines y luego el lugar santísimo.
Bien. Luego tenemos el pan de la proposición, los panes. Ahí tenemos otra ilustración, ¿sí? La menorá tenemos a su izquierda, que es el candelabro, los panes y el lugar del incienso, ¿sí? La cortina. Ahí. Bien, que son el pan del rostro, se denomina. Ahora, algunos teólogos lo definen como que representa ese maná que caía del cielo, ¿sí? Es lo más plausible el argumento más plausible que aparece, digamos, ¿no? Es el maná que desciende del cielo, ¿sí? Entonces tenemos la parte del patio, tenemos el mar de bronce, tenemos el altar, luego tenemos el lugar santo que representa los cielos, tenemos la menorá, que representan los astros, digamos, tenemos los panes que descendieron del cielo, tenemos el incienso, ¿no?, que refleja las nubes, tenemos la cortina, que es el firmamento con los querubines. Sí. Ajá. Exacto. Ahora vamos a ver que lo que tenía que hacer el sacerdote tenía que entrar también con el incienso, donde también reflejaba eso. Ahora tengo una imagen que refleja eso. Pero muy buena acotación, ¿no? Era el lugar, las oraciones entran al lugar santísimo, no se quedan ahí, entran al lugar santísimo. Me faltó. Algunos capaz conocen al historiador Josefo, que dice, cada uno de estos objetos tiene la intención de recordar y representar el universo. Ya en la antigüedad ya se consideraba esto, ya ellos lo entendían así. Ellos entendían que el templo refleja en verdad el universo y la creación. Cada elemento refleja partes de la creación de Génesis 1. Génesis 1 y el templo empiezan a tener significado para nuestras vidas también, ¿sí? Ahora entramos, ahí está la imagen, del lugar santísimo. Dice Éxodo 25:22, allí sobre la cubierta entre los dos querubines que están sobre el arca de la ley del pacto, me encontraré contigo y te daré todos mis mandamientos para los israelitas. Ahí tenemos a los querubines y luego tenemos el arca del pacto, en el cual también habían dos querubines. Y es ahí, en esos dos querubines, donde, por ejemplo, en algunos santuarios paganos, ponían a un ídolo, ponían una imagen para representar la deidad, porque el lugar santísimo era el lugar en el cual el Dios gobernaba, el Dios se sentaba a gobernar, ¿sí? Pero lo interesante es que el sacerdote entraba a ese lugar y no había ninguna imagen, simplemente habían querubines, estaba el arca, ¿sí? Y esto podemos asociarlo en que la imagen de Dios aparece en Génesis 1, que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Si hay alguna representación de Dios en la tierra, tendríamos que ser nosotros. Por eso no había imágenes ahí, ¿no? Y el sacerdote entraba, después de quemar incienso, también de esa manera al lugar santísimo. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si está bastante entreverado, pero acercarnos un poquito a esto. Bien, avanzamos un poquito más. No sé cómo estoy de tiempo. Sí. Muy buena pregunta. La hermana, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Belén.
Belén pregunta, ¿esta idea del templo era solamente para la cultura hebrea o también las religiones paganas tenían esta misma como visión de los templos? Franco, ¿vos qué decís? A él le dio cosmología antigua. No sé si algún hermano quiere responder. ¿Cómo? Pensaba lo mismo, sí. Por supuesto que hay similitudes, ¿sí? Eh, Eso mismo, hay diferencias y similitudes, lo mismo con el momento de la creación, ¿no? Podemos ver la cosmología antigua como, por ejemplo, Franco nos decía sobre que los dioses crearon a los seres humanos a través de batallas entre ellos mismos y crearon ese. Y hay algunas similitudes, pero al mismo tiempo es muy diferente. Dios no estuvo en guerra con ningún dios, ¿no? Y podemos ver al mismo tiempo diferencias y similitudes. Lo que sí es importante es ver que dentro de esa cosmología entraban tanto el pueblo hebreo como las religiones paganas, sí, también, ¿sí? Los pueblos de Mesopotamia. Le preguntamos a los chicos. No, no, sí, buena pregunta. Buena pregunta. Eran imágenes que representaban algo real. Exactamente, exactamente. Era oro, ¿sí? Que representaba el lugar santísimo. Em, Bien, tenemos las vestiduras, ¿sí? Que es interesante, ahí puse Levítico 21, cuando habla de la integridad del sacerdote, la integridad física del sacerdote. No podía entrar un sacerdote manchado, quebrado o con pecado. Lo que estaba uno puede mirarlo de nuestra cultura y decir, qué Dios, qué malo Dios, ¿no? Nos tienen que dejar entrar como somos. Simbolizaba la vida edénica. Adán y Eva perfectos, ¿sí? Sin pecado. Y eso es lo que simbolizaba, ¿sí? Luego podemos ver las funciones también de los sacerdotes en el cultivar y cuidar, que lo podemos ver también en Adán y Eva, ¿sí? No quiero detenerme mucho en esto porque... Después tenemos las vestiduras, que también tenían estas tres capas. Tenemos el vestido de abajo, el principal. Luego tenemos otra capa, la vestidura, y tenemos después lo que es el urim, el turim, la parte del pectoral, lo que sería, ¿sí? Que estaba lleno de adornos, de joyas. Bueno, no quiero detenerme porque tengo miedo de no quedarme con tiempo, ¿sí? Vamos a avanzar. Después lo podemos ver, si quieren. A ver si se me trancó, ¿puede ser? ¿Se va entendiendo? Creo que se me trancó las imágenes. ¿Sale ahí? Ah, ahí sale. Perdón. Ahí está. Bien. Ahí se me quedó congelado ahí. Tenemos... Perdón. Ahí está. Otro argumento que podemos ver entre la similitud de la creación y el templo es el número 7. Vemos ahí Génesis 2:2 que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó del día séptimo de todo lo que hizo, el día séptimo. Y tenemos después, Primera de Reyes 6:38, que termina el templo, Salomón, en 7 años. ¿Sí? Podemos ver también una similitud
con eso, el número 7. Luego tenemos los dijo Dios, los 7 dijo Dios de Génesis 1, comparado con Jehová le dijo a Moisés 7 veces, que eso se relata en Éxodo capítulo del 25 al 31. Cuando Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo debe ser el tabernáculo, son 7. ¿Sí? Bien, luego entramos a lo que es el día de reposo. Y es muy interesante el día séptimo, el día de reposo. Y es la frutillita de la torta, por decirlo de una manera, ¿sí? Miren la comparación. Génesis 2, 1 y 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Luego tenemos un paralelo ahí con Éxodo 31 del 16 al 17, que este paralelo tiene que ver que cuando Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo debe ser el tabernáculo, termina con esta declaración, con el día de reposo, y guardarán el día de reposo. Termina Dios la creación con el día de reposo, terminan las instrucciones del tabernáculo con el día de reposo. ¿Sí? Ahora, cuando un templo se convierte en templo, y esto lo habíamos dicho al principio, un templo no son simplemente las cuestiones materiales, no son los edificios, ¿sí? El templo era un templo cuando Dios y la deidad habitaban en ese lugar. Ahí se convertía en un templo. Al finalizar del libro de Éxodo, vemos que la gloria de Dios invade el tabernáculo y el pueblo de Dios no podía ingresar ahí porque la gloria de Dios había reposado sobre ese lugar. Lo mismo tenemos en el templo de Salomón. Lo mismo, termina Salomón su templo de construir, el templo de Dios, hace una fiesta y luego la gloria de Dios invade el templo y los israelitas no pueden ingresar ahí porque Dios estaba allí. Y esto, comparándolo con Génesis, vemos que el Señor construye su templo y en el día séptimo Él habita allí. Y el día séptimo, por eso no es como está el muchachito ahí acostado, el día de reposo no es acostarse a dormir. El día de reposo es Dios gobernando en la creación que hizo. Eso es el día de reposo. ¿Sí? Cuando hablamos del día de reposo hay unos versículos, si quieren anotarlo, de Deuteronomio y Josué, nos habla de que el Señor le iba a dar reposo a su pueblo cuando los iba a liberar de los enemigos y traer paz y lo iba a ingresar a la tierra en el cual le había prometido. Es decir, el día de reposo es el pueblo de Dios viviendo en esa tierra en armonía y paz, en el cual pueden gobernar. ¿Sí? ¿Sí? Muy buena asociación, Belén. Muy interesante. Belén. Excelente. Belén hace la asociación entre el día de reposo, está acá, y nos pregunta, ¿y nosotros somos templo también? O sea, el día de reposo significa que cuando Dios, Jesús, entra a gobernar, entramos en ese día de reposo. El autor de Hebreo nos dice, entren a mi reposo. Entren a mi reposo. ¿Sí? Al gobierno de Dios. Estuvimos viendo ayer con Sebastián sobre este día de reposo en el cual no tiene fin, no hay un octavo día. ¿Sí? Ahora
el pueblo de Dios se alejó de ese día de reposo, se alejó de su gobierno y decidió él mismo tomar las decisiones, gobernar. El Señor nos está invitando a volver a su reino. Y si se fijan también, cuando en el día de reposo Jesús estaba en la tierra, hay unos comentaristas que lo que dicen es, Jesús era intencional en el día de reposo, es decir, la gente enferma venía a Jesús en los días comunes y le decía, Señor, saname, Señor, tengo este problema, Señor, tengo esto. En el día de reposo Jesús era intencional, es decir, Él buscaba sanar, Él buscaba restaurar. Y era Dios en el día de reposo extendiendo su gobierno, su dominio y sanando, curando. ¿Sí? Y tiene que ver con esto. ¿Sí? Es muy interesante y es muy profundo, ¿no? Este tema y da mucho para hablar. Tu segunda observación, ¿me repetís? Sí. Ajá. Bien. Exacto. Todos nuestros días pasan a ser día de reposo cuando Cristo entra a gobernar. Por eso, en 1 Corintios capítulo 3 vamos a ver también el día de reposo, o sea, somos templo, el Espíritu Santo. Y también en el capítulo 6 nos va a hablar de nosotros individual, somos templo del Espíritu Santo y tiene que ver también con esta asociación con el reposo. Pero cuando aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo, entramos en su reposo, en su gobierno y somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? No sé si es por ahí, pero bien. Amén. Amén. Estamos invitados a vivir reposadamente. No como Él, sino dejando que el Rey Jesús gobierne nuestras vidas. ¿Sí? Representado en una corona. El Señor gobierna nuestras vidas. Ahora, cuando Jesús nos invita, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso, no nos está invitando a una siesta, nos está invitando a que entremos en su gobierno, en su dominio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Podemos compararlo también el día de reposo como ordenar tu casa para ir a vivir ahí. Algunos de nosotros somos muy especialistas en vivir en el desorden. Mi esposa lo sabe. Pero la idea es esta, es ordenar tu casa para ir a vivir ahí. O lo podemos comparar también con esta metáfora de el presidente electo yendo a la Casa Rosada, no a dormir, sino a gobernar. ¿Sí? Estas asociaciones nos ayudan a entender qué significa el día de reposo. Ahí está. A ver si puedo avanzar. Me va a quedar el cuello. Vemos luego Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mis días santos, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Tiene que ver con, dejá vos de gobernar tu vida, y dejá que el Señor gobierne. Ese es el día de reposo. Salmo 132 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. El mismo Salmo, versículo 13-14, dice, el Señor ha escogido Sión. Sión era el lugar donde estaba el templo. ¿Sí? Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo.
el reposo es el trono de Dios. Avanzamos, estamos. Luego tenemos la siguiente afirmación, que es el Edén encuentra su significado al compararlo con el lugar santísimo del tabernáculo y el templo. ¿Se acuerdan los 3 niveles, verdad? Ahora el tabernáculo y el templo empiezan a tener más significado para nuestra vida, porque tiene que ver no solo para una cultura hebrea, judía, sino que tiene que ver también con toda la creación. Ahora, hay unos pasajes ahí en el que muestra también el verbo pasear, cómo se compara en el libro de Éxodo y en el Génesis. Me voy a saltear, ya no me da el tiempo. Esta parte, ahí tenemos de nuevo el lugar santo y el lugar santísimo. Habían querubines. ¿Se acuerdan que cuando Dios expulsa a Adán y Eva, qué pone? Querubines, con una espada. Y esto es misericordia de Dios, porque en el jardín del Edén, ¿qué había? Estaba el árbol de la vida. Y Dios le dijo, ustedes no van a vivir en ese estado de pecado eternamente. Por eso no les voy a permitir el acceso, porque yo voy a redimirlos, yo voy a salvarlos. Entonces a veces lo vemos como juicio, pero es un acto de misericordia de Dios, de no permanecer fuera de su presencia eternamente. Eternamente. ¿Sí? Ahí hay algunas, Génesis 3:24 y Éxodo 26:31. Todo el bordado, dice, y el trabajo, el metal, el tabernáculo, deben representar imágenes del jardín. Y esta es la idea. ¿Sí? Ahora, para terminar, un poco de humor para terminar. Esto nos lleva, este breve y superficial abordaje sobre el tabernáculo y la creación, nos lleva a 3 afirmaciones. Nosotros pensamos que la vida cristiana es morir e ir al cielo. Y hay versículos bíblicos que lo afirman así. Pero la idea no es esa. La idea es el cielo y la tierra uniéndose. ¿Sí? Ahora, 3 conclusiones. La primera, que es que los rituales que se encuentran, su significado en relación con la creación. En Levítico, cuando el día de la expiación, tenían que agarrar un chivo expiatorio, imponer sus manos y largarlo al desierto, a morir, a Azazel. Ese simbolismo es contrario a lo que pasó en el Jardín del Edén. Nosotros entramos en el santuario y hay otro que va y muere afuera. Jesucristo murió a las afueras de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, los rituales que vemos que para nosotros son lejanos tienen importancia cósmicas, ¿no? Y tiene que ver, si asociamos el tabernáculo y el templo con la creación, tiene un alcance también cósmico. La segunda observación es, este significado de los rituales apuntan a la casa original de Dios. El sumo sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio para limpiar el tabernáculo o el templo, para luego hacer sacrificio para el pueblo. Ahora, Jesucristo es ese sacrificio que limpia el mundo. No limpia solamente la casa, el templo, el tabernáculo, sino que es ese sumo sacerdote del mundo, de los gentiles también. ¿Sí? Entonces, Jesús entra en el lugar santísimo de Dios, no con sangre de animales, sino con su propia sangre para expiar nuestros pecados. Y tercera observación, el tabernáculo y el templo eran provisionales
para la era entre la creación y la nueva creación. ¿Qué significa esto? En el jardín de Edén tenemos a Dios conviviendo con el ser humano. Luego el ser humano peca contra Dios, se rebela contra su autoridad. Entonces fue necesario el tabernáculo y el templo, que eran esos lugares en los cuales la presencia de Dios habitaba. Pero eran provisionales, porque la idea original de Dios era volver y restaurar su creación. Amén. Por eso toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, prediquen, porque esto no es solo para los judíos, es para los gentiles, es para todos. Jesucristo se presentó con una ofrenda cósmica que abarca todo el mundo. Y este alcance llegó hasta un uruguayo, siglo XXI, hasta mis hermanos argentinos. ¿Sí? Piensen en cómo se originó todo esto. Y es Jesucristo, la obra de redención. ¿Sí? Bien, hermanos, espero que no haya sido confuso. Pasa un chivo. A ver, si me sale ahí. Si recién llegás o se te fue muy difícil entender esto, los jueves a las 19 horas, bienvenido a la familia, que es un estudio bíblico, un discipulado para nuevos creyentes. Aquellos que son nuevitos, los jueves a las 19 horas nos estamos juntando para estudiar los fundamentos de la fe. Así que son más que bienvenidos, ¿sí? O si saben algo, saben de alguien que está interesado, esto es una herramienta para el evangelismo de la iglesia, para que a tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, de estudio, esté interesado y decís, hay en la iglesia, hay un grupo para nuevos creyentes, venite, sumate, ¿sí? Así que aprovecho. Oramos y terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuán rico significado tiene para nuestras vidas, Señor. Gracias porque Jesucristo entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote y presentó esa ofrenda, Señor, que ahora nos cubre y nos permite a nosotros ingresar a ese lugar. Gracias porque el velo del templo se rasgó, Señor, cuando Jesucristo fue crucificado y ahora tenemos acceso a tu presencia. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos como iglesia por la obra de redención en Jesucristo que continúa.